Eva es la guardiana de las semillas, junto con más gente de Euskadi y de Asturias, que se dedican a guardar desde hace más de 25 años, por lo menos que yo sepa, en las variedades locales de horticultura. Porque, por ejemplo, un dato interesante, todas las zanahorias que nos comemos hoy, todas ellas proceden de clones holandeses, por ejemplo. Pero os podía pasar 1000 datos. Entonces, claro, esas variedades locales que antes probábamos, que han desaparecido por erosión genética, pues ellos son los que se están encargando de mantenerlas. Adelante. Intentaré ser breve porque ya llevamos un poquito de tiempo. Bueno, como bien me han presentado, mi nombre es Eva María García Méndez. Trabajo en el Centro de Investigación y Formación Agrarias, el CIFA de Cantabria, que pertenece a la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Antes de comenzar, sí que quisiera agradecer a los organizadores de este evento que nos invitasen a dar esta charla, ya que dentro del área de hortofruticultura, una de las líneas de investigación que estamos llevando a cabo es concretamente esta, es la conservación y la puesta en valor de las variedades tradicionales de hortofrutícolas de Cantabria. Bueno, la charla la había dividido en dos partes. Una primera parte en la cual hablaré sobre generalidades sobre estas variedades tradicionales, y otra segunda parte en la cual ya me iba a centrar un poco sobre los trabajos que ha desarrollado el Gobierno de Cantabria relacionadas con la conservación de estos recursos fitogenéticos. Esta segunda parte la voy a pasar un poco más por encima porque está más enfocada más bien a la investigación, pero sí me interesa sobre todo poner en valor una serie de cuestiones sobre las variedades tradicionales. Bien, a la hora de trabajar con este tipo de recursos fitogenéticos hay 4 preguntas que son fundamentales de conocer y para que entendáis vosotros por qué también se trabaja desde el ámbito del Gobierno de Cantabria. En primer lugar, ¿qué son? ¿Por qué se pierden? ¿Por qué evitar la pérdida? ¿Y cómo evitar esa pérdida? En cuanto a qué son, pues hay muchas definiciones en la literatura que, como podéis ver, según los primeros autores, pues son aquellos materiales con una cierta integridad genética, que son reconocibles morfológicamente y que difieren en su adaptación, ¿no?, al tipo de suelo, etc. Según Esquinas Alcázar, son variedades o cultivares primitivos que han evolucionado a lo largo de los siglos y los que han influido de manera decisiva en las migraciones y la selección. Y según Domínguez, son aquellos que han ido pasando de mano en mano, de generación de agricultor a agricultor, y tras un proceso de selección y mejora, ha llegado hasta nuestros días en forma de diversidad agrobiológica. En definitiva, para que lo entendáis, se trata de variedades de siempre, que son típicas de una determinada zona, que normalmente reciben nombre de esa zona y que otras veces se le conoce como variedades del terreno o del país. Y estas variedades, a través de la selección durante muchos años que ha hecho el agricultor o el aficionado en su huerta, a través de una forma, de un color, de un tamaño, de un sabor determinados, y la adaptación que han tenido esas variedades a un determinado clima, suelo, sistema productivo o las enfermedades y plagas que había en esa zona, ha dado lugar a estas variedades tradicionales. Seguro que vosotros, si sois de aquí de Cantabria, conocéis 3 variedades tradicionales que son muy conocidas en la región, que son el carico montañés, el pimiento de isla y la cebolla lebaniega de Bedoya. Todas ellas, los primeros estudios que se empezó a trabajar con ellas partió desde nuestro centro de investigación desde hace muchos años. ¿Cuáles son las características por encima? Poseen una gran variabilidad, constituyen sistemas homeostáticos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que algunos de los individuos de estas poblaciones pueden tener niveles aceptables de rendimiento ante cualquier agresión del medio, bien sea a través de factores bióticos o abióticos. Están adaptadas a las condiciones locales en las que toda la vida se han cultivado, tienen una gran importancia en agricultura ecológica, ya que son variedades que están adaptadas a las técnicas tradicionales, no están adaptadas a las técnicas de grandes insumos que se utilizan hoy en día, mantienen la diversidad genética, es una de las fuentes de variación más fácilmente aprovechables y normalmente poseen excelentes cualidades organolépticas. Cuando un agricultor o un aficionado ha conservado esas semillas durante muchos años, no ha seleccionado esas variedades porque dé más kilos que otra.
sino porque normalmente tiene un sabor o un color o unas determinadas características que son muy importantes. Sin embargo, como contrapartida, normalmente pues suelen tener rendimientos bajos e inestables. ¿Por qué se pierden? Bueno, pues se pierden debido a un concepto que se llama erosión genética, que es la pérdida de variabilidad de los recursos agrícolas. ¿Y cuáles son las causas de esta erosión genética de los cultivos? Bueno, pues según la FAO existen muchos tipos de por qué causa la erosión genética. La deforestación, la sobreexplotación, la presión humana, el sobrepastoreo, la política agraria, conflictos civiles, pero la fundamental es la sustitución de estas variedades locales por variedades que son genéticamente uniformes. Para que os hagáis una idea, a lo largo de la historia, para la alimentación de la humanidad, había hasta 8.000 especies distintas. En la actualidad, el 90% de la alimentación mundial está basada solo en 30 especies, de las cuales solo 4 constituyen el 60% de la alimentación: el trigo, maíz, el arroz y la patata. Ejemplos. En China, por ejemplo, de las 10.000 variedades que había de trigo en 1949, en la década de los 70 ya solo quedaban 1.000 variedades. En México, solo el 20% de las variedades de maíz que había en los años 30 llegaron hasta final del siglo XX. Y en Estados Unidos también ha habido una erosión en variedades de manzano, de col, maíz, guisante, otras hortícolas en general. ¿Por qué evitar la pérdida? Pues por diferentes motivos. En primer lugar, porque forman parte de nuestro patrimonio. Todo el mundo conoce cuál es el patrimonio histórico, que todo el mundo lo conoce, todo el mundo está aceptado, pero sin embargo existe un patrimonio agrícola que supone la herencia cultural de generaciones de agricultores y que además no simplemente es conservar las semillas, sino que va asociado el conocimiento de un uso y un manejo que están vinculadas a esas variedades tradicionales. Suponen, como he dicho anteriormente, la conservación de la biodiversidad y es una fuente de variabilidad genética. Y el peligro, vuelvo a recalcar, reside en las variedades que son genéticamente uniformes. Y existen muchos ejemplos de ello en la literatura y que han pasado. Por ejemplo, en Irlanda, entre 1840 y 1850, más de 2 millones de irlandeses morían por un ataque de tizón en cultivos de patata. Y esto era debido a que la estrecha base genética de estos tubérculos. Y lo mismo con híbridos de maíz o, por ejemplo, la roya del trigo en Estados Unidos, otro hongo, pues ha causado 3 desastres. O una variedad, por ejemplo, de la URSS, pues con un duro invierno pues eliminó una variedad que estaba sembrado más de 15 millones de hectáreas. Las variedades tradicionales son fuente de nuevos caracteres. Aquí hay algunos ejemplos, no voy a entrar en detalle porque andamos muy mal de tiempo. Y luego, sobre todo, un uso por ellas mismas. Forman parte de sistemas sostenibles y, como vuelvo a decir, son muy importantes en agricultura ecológica. ¿Cómo evitar esa pérdida? Bueno, pues existen 2 tipos de conservación de variedades tradicionales. Es conservación in situ y ex situ. La conservación in situ pues implica la conservación de estas variedades tradicionales en sus lugares de origen, bajo condiciones de agricultura tradicional. Mientras que la conservación ex situ implica la conservación en bancos genéticos. No son el hábitat natural de las plantas. No son excluyentes, ambos son complementarios. La conservación in situ, cada uno tiene sus pros y sus contras. La conservación in situ pues implica muchas veces la protección de las áreas donde las plantas se han desarrollado. Y esto, pues, ¿cómo se consigue? A través de medidas legislativas e incentivos. Es más utilizada para especies silvestres más que para especies hortícolas y lo bueno que tiene es que la dinámica evolutiva y la adaptación con el ser humano se mantienen, no se detienen. Uy, perdón. Mientras que la conservación ex situ pues tiende a ser más barato, requiere poco espacio. El problema es que el proceso de selección y adaptación se detiene. Solo una pequeña parte de la diversidad está conservada y, bueno, aún así es un papel determinante en muchas de las variedades que ya han desaparecido, más de 6 millones. ¿Vale?
Existe mucho tipo de conservación, de semillas, de individuo completo, in vitro y luego otros tipos. Sobre todo nosotros realizamos tanto conservación de semillas como conservación del individuo completo, lo que ya denominamos colecciones de campo. La conservación de semillas, bueno, pues es el más económico, solo se puede emplear para determinados tipos de semillas y esto no es al azar, sino que existen unas normas estandarizadas de cómo conservar estas semillas. La conservación de individuo completo mediante colecciones de campo normalmente se utilizan en árboles, en especies que las semillas no se puede bajar la humedad o someterlas a frío. Normalmente ocupa grandes extensiones de terreno, tiene unos costes de mantenimiento más elevados, hay un riesgo de pérdida por vandalismo o por plagas y enfermedades, pero siempre hay disponibilidad de ese material. La conservación in vitro, bueno, se utiliza sobre todo para especies, por ejemplo, como la fresa, que se propaga vegetativamente. Es una alternativa. El problema es que el coste es alto y muchos de los protocolos que se han desarrollado hasta la fecha pues todavía no están desarrollados para la mayoría de las especies. Luego hay otras actividades que quiero también poner énfasis, que van asociadas, digamos, a esta conservación. No simplemente es conservación, sino en primer lugar hay que recolectar ese material. El número de plantas, evidentemente, depende de su sistema reproductivo. Podemos recoger semillas pues, tanto del propio agricultor, de los huertos, de mercados. Y luego hay que recopilar información sobre esas variedades tradicionales, lo que se denomina en el área de investigación los datos de pasaporte de esas muestras, y en el cual recogemos el nombre local, las técnicas agrícolas, los usos sobre todo que tiene esa variedad, las características o cualquier otro tipo de información que puede resultar interesante para un futuro. Existe un código internacional de conducta para la recolección y transferencia de este germoplasma vegetal. No se hace al azar, o por lo menos no se debe de hacer al azar. Y luego hay otra actividad que es la multiplicación y regeneración de ese material, que muchas veces se necesita. Por ejemplo, para aumentar el tamaño de la muestra, muchas veces tú vas a coger a un huerto y te dan tan pocas semillas que al final lo tienes que multiplicar, porque al final conservar eso tampoco no te sirve de nada. El tamaño de la muestra debe ser suficiente, es preferible que sea en el lugar de recolecta, y bueno, y esta actividad hay que hacerla, pero hay que hacerla lo menos posible, ¿vale? Y esto se complica con algún tipo de sistema de reproducción de las plantas en el cual hay que aislarlas, ¿no?, de los vecinos o de sus congéneres. Y luego otra actividad que, para ponerlas en valor, es la caracterización y evaluación del material vegetal. Entonces, bueno, estos datos de caracterización y evaluación pues pueden ser desde datos morfológicos que todo el mundo, todo el mundo utilizamos. Bueno, todo el mundo dentro del área de la investigación, ¿vale? Fenológicos, pueden ser agronómicos, fisiológicos, organolépticos y bueno, incluso en marcadores basadas en el ADN. Para que os hagáis una idea, en el Inventario Nacional de Recursos Fitogenéticos de Cantabria, que recogieron hace mucho tiempo, existen 832 entradas que se puede consultar en la página web, en el CRFINIA, de las cuales mayoritariamente hay 381 entradas de maíz, 158 son judías, y, por ejemplo, hay 37 de pimiento y luego 32 de tomate. Y luego hay lechuga, bueno, hay mucho tipo de especies hortícolas. Me refiero sobre todo a especies hortícolas, aunque también había vid. En cuanto a la segunda parte de la charla, voy un poco rápido, pero es que no vamos muy mal. Bueno, nosotros desde el Gobierno de Cantabria y desde el CIFA hemos trabajado tanto con variedades tradicionales de hortícolas y leguminosas. Hemos trabajado con otras especies, cereales, especialmente maíz, aunque fue un poco más puntual. Y luego tenemos variedades tradicionales de fruta dulce, especialmente manzano. También hemos trabajado con avellano y nogal. Y también puntualmente hemos trabajado con vid. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, el carico montañés empezó a trabajar con él antes del año 2000 y ha tenido diferentes fases de la investigación, ¿no? Primero hubo una prospección, digamos, de aquellos ecotipos que pueden ser más interesantes, hizo ensayos agronómicos y luego se caracterizó un poco el cultivo. Todo esto ha servido para elaborar documentación adicional y poder intentar registrar estas variedades como una variedad de conservación en la Oficina Española de Variedades Vegetales. Lo mismo pasa con el pimiento de isla, ya se empezó a trabajar con él en el año 2004 y lo mismo, hubo diferentes fases dentro de la investigación, se evaluó su comportamiento productivo, las características morfológicas,
Y todo esto ya también sirvió de base para mandar esa documentación adicional que te manda el Ministerio aportar. Luego hemos incidido con él, no simplemente fue mandarlo al registro y ya está, sino que también se ha evaluado sobre todo desde el punto de vista de los parámetros físico-químicos, de sus cualidades organolépticas, o incluso se ha hecho evaluaciones sensoriales en el CIFA del producto transformado. Y con la cebolla lebaniega de Bedoya, pues lo mismo, se empezó aproximadamente a trabajar con ella en el año 2005 y bueno, por fin se pudo mandar la documentación para registrarla en el año 2017, o sea, hace relativamente poco. Y aquí ya también se ha evaluado, por ejemplo, la actitud de conservación de esta cebolla, que es una de las características que tiene, que enseguida nace o enseguida dura poco la conservación. Entonces, bueno, tenemos diferentes proyectos o algunos ensayos para mejorar, sin perder el sentido de esas variedades tradicionales, esa actitud de conservación. Nosotros también hemos trabajado con otras variedades tradicionales, no simplemente estas. Aquí tuvimos un proyecto de financiación nacional. Aquí ha colaborado con nosotros la Red de Semillas, que posteriormente, bueno, conoceréis a algún representante, y ha seguido trabajando con nosotros desde hace mucho tiempo. Nos han ayudado y bueno, bueno, los ensayos siempre se han realizado en una finca agrícola ecológica ubicado en la Madrid, en Valdáliga. Entonces, bueno, aquí a lo largo de todos estos años pues se ha hecho todas estas cosas y, por ejemplo, para que lo tengáis en cuenta, se han realizado un total de 147 multiplicaciones y o caracterizaciones de material procedente de Cantabria, o sea que han hecho realmente una muy buena labor. Aquí, por ejemplo, tenéis alguna fotografía de los trabajos que se han venido realizando en pimiento, en judías, en coles, en cebollas, en otra espinaca que es la tetragonia, la espinaca de Nueva Zelanda, en chiribía, en haba, o sea, es impresionante. También se ha incidido mucho en estos años, sobre todo en el año 2016 y 2020, con dos de las especies que son base de la dieta tradicional de la cultura gastronómica de Cántabra, que es el cocido montañés. Se ha trabajado mucho en diferentes variedades tradicionales de judía y de brásicas. Y se ha caracterizado diferentes entradas de diferentes puntos de vista. Se han realizado análisis físico-químicos, se han evaluado evaluaciones sensoriales, o sea, se ha hecho mucho trabajo. Ahora hace falta también que los agricultores pues puedan tirar también de este tipo de estudios y de trabajo y que quieran ponerlas en valor y que les compense realmente trabajar con ellas. Luego, actualmente, bueno, pues tenemos otro proyecto que dura hasta el año 2023, en el cual hemos seguido trabajando con cebolla, con puerro, con pimiento. Siempre seguimos trabajando en ello porque siempre hay cosas que hacer, hay mucho que hacer. Y también hemos empezado con otro tipo de leguminosas, de judía verde, de haba, de garbanzo, que también hay entradas procedentes de Cantabria, aunque nadie se lo cree. Y también de guisante en fresco, que puede ser una alternativa muy buena para cultivos hortícolas de invierno, para los productores. Luego, otro de los temas que también hemos trabajado mucho ha sido con variedades tradicionales de tomate de Cantabria. Bueno, nosotros hemos investigado, hemos ensayado más de 20 variedades y se les ha estudiado desde el punto de vista morfológico, agronómico, sanitario, caracterizar organolépticamente, características físico-químicas. Bueno, en el año 2022 al final se ha seleccionado, digamos, una serie de variedades que podían ser más interesantes, sin perder, se ha hecho un proceso de selección, pero sin perder el sentido de las variedades tradicionales, simplemente mejorar aquellas características, bueno, que podían ser un poco mejorables, pero sin perder esa variabilidad, porque si no, no tendría sentido trabajar con ellas. También he dicho anteriormente que hemos trabajado con maíz, esto fue una muy puntual, se trabajó en el año 2010 y bueno, se trabajó con más de 72 poblaciones y también se evaluaron desde diferentes puntos de vista, de ciclo, de planta, mazorca, grano. Toda esta información también la tenéis en la página web del CIFA, es un libro que se puede descargar, o sea que si podéis, bueno, pues entráis y lo veis. Y también se ha trabajado en vid. Y ha habido también proyectos nacionales en el cual, bueno, pues se ha identificado dos especies de vid minoritarias que podían ser interesantes a la hora de poner en vino los vinos de Cantabria, que son la parduca y la seña, ¿vale? Y bueno, nosotros tenemos actualmente en el CIFA pues 311 entradas, mayoritariamente son sobre todo judías, igual prácticamente, y luego también tomate, pimiento, cebolla, etcétera.
En cuanto ya a colecciones en campo, ya se empezó a trabajar con cultivares locales de manzano a la hora digamos, de conservarlas, ya se empezó en los años 90. Actualmente estas colecciones las tenemos, se pueden ver en el vivero forestal de Villa Presente y bueno, pues tenemos 32 variedades tradicionales y también 2 comerciales, porque nos implica también a la hora de caracterizar este material compararlo, digamos, con comerciales. Y luego también tenemos una pequeña colección de avellano nogal autóctono, que también puede ser interesante, ¿no? Porque muchas veces la gente nos viene a preguntar, bueno, yo quiero una variedad de avellano de aquí porque está mejor adaptada. Bueno, estamos en ello. Esto no se hace de la noche a la mañana porque al final también necesitamos un vivero que ande detrás y que quiera multiplicar ese material. Pero primero nosotros tenemos que no sea una comercial, porque es complicado. Cuando tú vas a recoger ese material, muchas veces al cabo de 5 horas, dices, uy, no, pues esto lo ha comprado. O sea, es complicado también recabar esa información. Y bueno, en este caso tenemos 22 variedades de nogal y 55 de avellano, uno por duplicado y otro por triplicado. Y bueno, siempre pues hay un mantenimiento, un testaje de virus para que el material esté libre de virus y que pueda estar disponible en un futuro, sobre todo a la gente que quiera poner variedades que están adaptadas mejor aquí que no otras comerciales. Y ya está, yo creo que he terminado. Siento la prisa, la rapidez. Muchas gracias. Ahí tenéis la página web del CIFA por si queréis consultar. Hay hojas divulgadoras, hay libros que podéis consultar todo este tema. Y ahí tenéis mi correo electrónico por si tenéis alguna pregunta que hacernos, o alguna cuestión, o si conocéis a alguien que siga conservando alguna variedad tradicional, que lleve más de 30, 40 años conservándola, de lo que sea. Pero más vale prevenir y conservar que no perderlo, porque de la noche a la mañana pues esa persona ya no hace el semillero, se pierde, y es muy importante al menos conservarlo. Luego ya pasaremos a la fase de caracterizarlo y ponerlo en valor, ¿vale? Bueno.